5 pasos para configurar los idiomas en DiaScreen. Paso número 1. Configuración de los idiomas. Dentro del árbol de proyectos selecciono Multilanguage. Selecciono la pestaña Más y me añadirá un nuevo idioma. Le doy el nombre. En Detail será el número asignado a ese idioma para su selección. En Enable lo habilito y en Default Font Style la fuente que tendrán los textos que vayan en ese idioma. Segundo paso, creación de librerías de texto reutilizables tanto en este programa como para otros programas. Estas librerías se podrán tanto exportar como importar. En el árbol de proyectos selecciono TextBank. Le doy a añadir y me creo uno que sea, por ejemplo, modos de marcha. Aquí le digo el número de estados que va a tener esa librería de texto y pincho en Settings. Para rellenar los textos tengo dos opciones. Uno en el mismo software DiaScreen. Selecciono aquí y los voy rellenando. Un pequeño truco es que relleno el primero, pulso tabulador y me voy al siguiente. Otra forma de rellenar los textos sería exportarlos a un fichero Excel. Selecciono en exportar y me exportaría el archivo en formato Excel. En este caso yo aquí ya lo tengo abierto y aquí desde Excel lo podría rellenar. Lo guardo. Cierro. Una vez lo he terminado le daría a importar. Importaría el archivo. Y puedo ver que se me quedaría rellenado. Para después utilizar estas librerías de texto, hago doble clic sobre el objeto, me voy a la pestaña de Text y aquí me aparecen los textos a rellenar en este botón de 3 estados. En la opción de TextBank, pincho sobre los 3 puntitos y elijo la librería de texto que nos hemos creado. Selecciono OK y automáticamente quedan rellenados. Paso número 3. Rellenar los textos que no sean repetitivos. Para rellenar en general los textos del programa en los cuales no vayamos a utilizar librerías, la recomendación es, en cada objeto, el idioma que vaya a ser el idioma por defecto, rellenarlo aquí en la pestaña de Text de cada uno de los objetos. Y una vez tengamos rellenado el idioma por defecto de todos los objetos, lo que vamos a hacer es rellenarlos de forma masiva, es decir, todos de una vez. Para ello tenemos diferentes opciones. La primera opción es utilizar Excel. En la pestaña de Project, dentro del Language Management, seleccionamos Export Multilanguage Text y nos lo exportará en formato de Excel. Yo ya lo tengo abierto aquí. Tenemos los dos idiomas, español e inglés. Aquí, como hemos visto, el idioma por defecto es importante rellenarlo para luego tenerlo como referencia para la hora de hacer las traducciones. Aquí rellenaríamos los idiomas que nos faltan. Guardamos. Cerramos. Y ahora lo que haríamos sería importarlo. Y si vamos a los objetos, pues se nos habrán rellenado todos los idiomas. La segunda opción que tendríamos sería utilizar una herramienta que viene ya integrada en DiaScreen. Dentro de la pestaña de proyecto en Language Management le vamos a dar a exportar igual que antes, pero ahora en vez de elegir formato Excel, elegimos formato SQLite. En este caso yo ya lo tengo exportado. Ahora nos vamos a la pestaña de Tools. Dentro de Tools seleccionamos Multilanguage Editor. Pinchamos en File, Open y elegimos el archivo. Y aquí tendríamos exactamente lo mismo, una tabla, pero en lugar de ser en Excel sería dentro del propio software DiaScreen. Y aquí lo mismo. La rellenaríamos. Y le daríamos a guardar. Cerramos. Una vez he rellenado el archivo, me vuelvo a ir a la pestaña de Project, Language Management, Import Multilanguage Text. Le digo de tipo SQLite. Selecciono rellenar textos. Me los habrá importado y ahora puedo ver que en los objetos los textos han quedado rellenados. Paso número 4. Herramientas para modificar las fuentes.
Cuando yo me he creado el idioma dentro del apartado de Multilanguage, aquí en Default Font Style, le puedo definir para ese idioma en concreto cuál quiero que sea la fuente. En general, para todos los textos que yo tenga configurado en ese idioma. Si le digo, por ejemplo, que el español quiero que sea en Arial Black, pues aquí vemos que cuando tengo el texto en español será en Arial Black. Otra herramienta para modificar las fuentes es dentro de la pestaña Project, en el apartado Font Management. Aquí puedo modificar las fuentes en general del programa, es decir, hacer como un replace de las fuentes. Le digo que me busque el tipo de fuente en el programa que yo tenga y por cuál quiero que lo sustituya. Puedo filtrar por qué objetos quiero que me sustituya y en cuáles no, si quiero que me sustituya solo los botones, solo los textos, etc. Por qué pantallas quiero que me lo sustituya, por lenguajes en concreto para todos los lenguajes y el tipo de texto. Paso número 5. Modificaciones en vista de diseño. Si yo quiero ver en mi pantalla de un vistazo cómo me han quedado las fuentes, los idiomas y que todo está correcto, etc., dentro de la pestaña de General, aquí a la derecha en State Language, yo puedo modificar a nivel de visualización aquí en la pantalla el idioma que yo quiero ver y el estado del botón. Tengo seleccionado español, selecciono inglés y veo cómo están los textos en inglés. Como antes hemos cambiado la fuente, pues vemos que la fuente en inglés es otra. Y lo mismo para los textos, para los estados. Aquí tengo el estado 0, el estado 1, del botón multiestado, el estado 2. Y de esta manera, en vista de diseño, puedo visualizar todos los estados y todos los textos para ver que la programación se haya hecho de manera correcta. Desde la vista de diseño, además de poder visualizar los diferentes estados e idiomas, también puedo modificar el texto. Si aquí veo, por ejemplo, que me he equivocado y he puesto 3 L's, a la derecha en el árbol de propiedades puedo modificar el texto. Y lo corregiría. También desde la vista de diseño puedo cambiar la fuente, cambiar el tamaño, negrita, cursiva, subrayado, alineados a izquierda y a derecha, etc. Pero, cuidado, esto aplicaría solo al estado que estoy visualizando y al idioma que estoy visualizando. No aplicaría a todo. También desde aquí puedo elegir los bancos de texto. Pincho dentro del apartado de font en la carpetita y aquí puedo elegir el banco de texto. Y puedo decir si quiero que me importe la fuente, si quiero que me importe el banco de texto para todos los lenguajes y para todos los estados. Paso número 6. Selección de los idiomas en el HMI. Para seleccionar los idiomas tenemos dos métodos. El primero, a través de un botón específico de cambiar lenguaje. Dentro de la pestaña de Elements, Button, vamos al botón de Language Change. Aquí ya tengo los dos creados. Este botón de Language Change, simplemente aquí le seleccionaremos el lenguaje que se aplicará a la hora de pulsar ese botón. Y ya estaría. En este habríamos puesto el español y en este el inglés. El segundo método es cambiarlo a través de una palabra, de una variable, para, en el caso de que queramos cambiarlo por comunicaciones, etc. Dentro de la pestaña de General, en Configuration, nos vamos a Control Block y aquí, dentro de System Control, tendremos que hacerle clic aquí para hacerle check y seleccionaríamos la memoria. En este caso sería la $10. Y a través de esta palabra, como vemos, del bit 0 al bit 7 del valor que tenga esa palabra, me seleccionará el idioma. ¿Y cómo sé qué valor tiene cada idioma? Cuando hemos configurado el lenguaje al principio, vemos que el español tiene el 0 y el inglés tiene el 1. Luego, para este segundo método, nos crearemos un botón que a la hora de pulsarlo escriba un 0 o un 1 en la $10 respectivamente. Dentro de Elements, Button, Set Constant. Para el español le escribirá un 0 y para el inglés le escribirá un 1. Si nos vamos al modo simulación, en los botones que hemos configurado cambia el idioma y en los que hemos configurado para que escriba una constante la palabra de la control word también cambia de idioma.